Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a entrar a las cadenas de caracteres. Hasta el momento hemos visto cómo trabajar solamente con un solo carácter, utilizando el tipo de dato char. Pero, ¿qué pasaría en el caso que deseemos guardar más de un carácter? ¿Cómo lo haríamos? En C++ tenemos varias formas de trabajar con cadenas de caracteres, unas buenas y otras no mucho. En este curso vamos a explicar dos de ellas. La primera forma es declarar un array de caracteres de tipo de dato char, estableciéndoles un tamaño fijo de n caracteres. Luego almacenamos los caracteres de la cadena en cada una de las posiciones del array. Por otro lado, la segunda forma es utilizar la clase string declarando una variable con ese tipo de dato. Esta segunda forma la veremos en la próxima videoclase. Array de caracteres, la primera forma. En el lenguaje C, que es el lenguaje base de C++, no hay un tipo de dato que permita manipular las cadenas de caracteres. Para ello, se utilizan los arrays de caracteres o los arrays de tipo de dato char, los cuales permiten almacenar una serie de caracteres en cada una de las posiciones del array, simulando así una cadena de caracteres. Esto a la vez va complementado con una biblioteca llamada string.h, que es propia del lenguaje C, que cuenta con una serie de funciones que nos permiten manipular las cadenas de caracteres. Algo a tener en cuenta es que de esta forma tenemos que reservar el espacio del carácter especial, el barra inclinada hacia la izquierda 0, y esto quiere decir que si queremos almacenar una cadena de 4 caracteres, tenemos que declarar un tamaño de 5, es decir, de n elementos más 1, para poder almacenar el carácter especial. Esto se lo voy a explicar a continuación con una gráfica de ejemplo para que lo entendamos al máximo. Pero antes vamos a ver algunos inconvenientes de los arrays de caracteres. El primer inconveniente es que el tamaño es estático, es decir, que en tiempo de ejecución el programa no es capaz de añadir un espacio más en el array para almacenar más caracteres. Ese sería el primer inconveniente que tienen estos arrays de caracteres para poder simular los strings en el lenguaje C++. El segundo inconveniente es que en el caso de que no utilicemos todos los espacios del array para almacenar esos caracteres, esos espacios serán desperdiciados en memoria. Como es un tamaño fijo que le asignamos a ese array y dichos espacios ya están reservados en memoria, si no los utilizamos todos, lo que quedan vacíos serán desperdicios en memoria. Aparte de que ya están reservados y no lo estamos utilizando, quedarán reservados en memoria y desperdiciados como tal. Entonces, estos serían como los dos inconvenientes más fundamentales de estos arrays de caracteres. Esto es un pequeño ejemplo para mostrarles todo esto que acabamos de ver en los conceptos y las características de estos arrays de caracteres. Bueno, como podemos observar, esta sería la forma de declarar un array de caracteres. Tenemos que colocar el tipo de dato, que es el tipo de dato char, seguido del identificador o el nombre del array, seguido a la vez por el tamaño del mismo, es decir, el número de caracteres que va a almacenar ese array. Para este ejemplo, le he colocado que el tamaño va a ser de 20, pero en sí no va a almacenar 20 caracteres, sino 19,
porque hay que tener en cuenta el carácter especial, que es este, el barra inclinada hacia la izquierda 0. Ese sería el carácter especial. Entonces, si nosotros queremos almacenar en sí 20 caracteres, tenemos que colocar en vez de 20 el número 21, que serían los 20 caracteres que queremos almacenar en sí, más el carácter especial. Un carácter especial, que sería este. Entonces, partiendo de este concepto, vamos a explicar los dos inconvenientes de los que les hablaba en la presentación. El primero de ellos es que el programa, cuando se ejecutaba en tiempo de ejecución, no era capaz de asignar más espacio en memoria para almacenar más caracteres en el array. Por ejemplo, si yo coloco la siguiente cadena: hola, bienvenidos al mejor curso de C++. Si nosotros contamos los caracteres que tiene esta cadena, incluyendo los espacios, podemos contar así a simple vista: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esto tiene más de 20 caracteres, que es el tamaño que especificamos en el array nombres. Eso quiere decir que se va a almacenar en este array los siguientes caracteres. Se va a almacenar estos 4 más el espacio. Se va a almacenar toda esta palabra, bienvenidos. Se va a almacenar el espacio y más o menos se almacenaría hasta la palabra al. Y no se podría almacenar el resto de la cadena, incluyendo el carácter especial. Entonces aquí estamos viendo el primer inconveniente de los arrays de caracteres, que si nosotros tenemos una cadena en específico con un número de n caracteres, y si ese número de n caracteres sobrepasa el tamaño del array de caracteres, no se va a poder almacenar en su totalidad, solo se va a almacenar una fracción de esta cadena. Entonces este sería el primer inconveniente de los arrays de caracteres. En el caso del segundo inconveniente, que era que si no utilizamos todos los espacios de este array, es decir, que si la cadena que ingresamos no tiene el número de caracteres especificados en el array, esos espacios vacíos serán desperdicios en memoria. Aquí tenemos un ejemplo claro, donde tenemos una cadena que tiene 5 caracteres llamada María, y esos 5 caracteres se almacenarán en las primeras posiciones del array, en este caso hasta la posición 4, puesto que en la posición 5 se está almacenando el carácter especial. El carácter especial indica el fin de una cadena, en este caso de la cadena María, siendo el último carácter la letra A, que está en la posición 4. Entonces el carácter especial está almacenado en la posición siguiente, que sería la posición 5. Esta sería la funcionalidad de este carácter especial: especificar el fin de una cadena ingresada o almacenada en el array. Entonces, en las posiciones siguientes, desde la posición 6 hasta la posición 19, estos espacios vacíos serán desperdicios en memoria, porque no los estamos utilizando y por lo tanto serán carga en memoria. Bueno, ya vistas las características de los arrays de caracteres, pasemos ahora a las funciones que nos permiten manipular esas cadenas o esos strings. Para utilizar las funciones que nos permiten manipular las cadenas de caracteres, tenemos que hacer uso de la librería string.h. Esta librería string.h es propia del lenguaje C, que es el lenguaje base de C++.
Entonces, para utilizar estas funciones tenemos que incluir la librería en nuestro programa C++. Para esta videoclase vamos a ver tres funciones principales. La función strlen, que nos permite obtener el largo o la longitud de una cadena de caracteres, es decir, devuelve el número total de caracteres almacenados en el array. Tenemos también la función strcpy, que nos permite copiar el contenido de una cadena a otra. Tenemos otra función que es muy útil, la verdad, que nos permite comparar dos cadenas de caracteres. En el caso de que sean iguales, devuelve 0, y si no lo son, devuelve -1. Esa función se llama strcmp. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver aquí en la presentación, vamos a ver un pequeño ejemplo en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code, y después de haber creado el archivo C++ con la estructura del programa, vamos a ver primeramente cómo declarar un array de caracteres. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de nuestra función main y colocar el tipo de datochar. Luego de colocar el tipo de datochar, vamos a colocarle el nombre identificativo al array de caracteres. Para este ejemplo vamos a colocarle que se va a llamar frase. Después de haber colocado el nombre identificativo, vamos a abrir y cerrar corchetes, y dentro de esos corchetes vamos a colocar el número de caracteres que vamos a almacenar en ese array. Para este ejemplo vamos a colocar que va a almacenar 10 caracteres y cerramos con punto y coma. Como podemos observar, es de la misma forma como declarar un array de otro tipo de dato, como veíamos en las videoclases de los arrays y las matrices. Es de la misma forma. Bueno, al igual que en la clase de los arrays, en los arrays de caracteres tenemos varias formas de almacenar esa cadena de caracteres en ese array. La primera forma que les voy a presentar será la forma de introducir esa cadena de caracteres por teclado. Entonces, para ello, luego de declarar el array con los elementos que se van a almacenar en él, vamos a colocar un estatuto de salida code para mostrar un mensaje informativo al usuario para que ingrese la frase. Entonces, luego de colocar el mensaje informativo, tenemos varias formas más bien de hacer esa lectura de datos por teclado. La primera forma, que sería la forma incorrecta, sería utilizar simplemente el estatuto de entrada sin. Entonces colocamos el estatuto de entrada sin y colocamos el nombre del array donde vamos a almacenar esa cadena de caracteres. Cerramos con punto y coma, y luego de hacer esa lectura de datos mostramos la frase que se ingresó en el array. Entonces vamos a guardar cambios y vamos ahora a ejecutar el programa. Entonces presionamos en el play. Nos está pidiendo que ingresemos la frase. Vamos a ingresar la frase, vamos a colocar estamos en el mejor curso de C++. Y si ahora presionamos enter, el programa solamente nos muestra la palabra estamos. ¿Y por qué solamente nos muestra esa palabra? Solamente nos muestra esa palabra porque al utilizar el estatuto de entrada sin en un array de caracteres, lo que hace el programa es que muestra la palabra, en este caso muestra la palabra estamos, y si nosotros presionamos la tecla espacio, es decir, que va a haber un espacio entre una palabra y otra, el programa supone que ahí terminó la cadena. Entonces, este es el principal inconveniente que tiene el estatuto de entrada sin en los arrays de caracteres. Entonces, para hacer la lectura de datos en los arrays de caracteres
esta forma no es la más conveniente. Ya les voy a mostrar otra forma. Aparte de ello, nosotros para almacenar una cadena de caracteres que tiene este tamaño, que obviamente tiene más de 10 caracteres, tenemos que asignarle en la declaración del array un número de caracteres mayor para poder almacenar esa cadena de caracteres. Entonces este sería el otro inconveniente. Pero hablando del problema principal, que sería el estatuto de entrada sin o la lectura de datos utilizando este estatuto de entrada, vamos ahora a mostrar la otra forma, la forma correcta. Entonces vamos a cerrar acá. La otra forma es colocar en el estatuto de entrada sin un punto y utilizar la función getLine. Esta función getLine sí nos va a permitir realizar la lectura de datos correctamente en nuestro array de caracteres. Entonces, como toda función, se abren y se cierran paréntesis y dentro de esos paréntesis vamos a colocar los argumentos de la misma. Entonces, dentro de los paréntesis, el primer argumento va a ser el array, donde se están almacenando los caracteres o la cadena de caracteres. Luego colocamos una coma para colocar el segundo argumento, que sería el tamaño del array. En este caso nosotros le establecimos un tamaño de 10 caracteres. Luego colocamos otra coma y vamos a colocar el tercer argumento. Por defecto colocamos en el tercer argumento un salto de línea. El salto de línea se hace con la barra inclinada hacia la izquierda y la letra N mayúscula. Eso lo colocamos dentro de comillas simples. Entonces, luego de haber colocado los tres argumentos de la función getLine, cerramos con punto y coma. Luego de haber cerrado con punto y coma, vamos a ejecutar el programa de nuevo. Presionamos en el play. Nos está pidiendo que ingresemos la frase. Vamos a escribir: estamos en el mejor curso de C++. Si nosotros presionamos ahora Enter, el programa ahora nos muestra la palabra estamos, realiza el salto de línea que hay entre esta palabra y esta, y muestra solamente la letra E. ¿Y por qué solamente ahora nos está mostrando esta palabra estamos y la letra E? Nos está mostrando solamente esta parte de la frase porque nosotros le establecimos en el array frase solamente que va a almacenar 10 elementos o 10 caracteres. Entonces, si nosotros contamos los caracteres de esta parte de la frase, tenemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también se cuenta el espacio, 8, 9, y recordemos que el último espacio, que sería la última posición, es para el carácter especial, el que indica el fin de la cadena. Entonces, si nosotros queremos almacenar 10 caracteres en sí en nuestro array de caracteres, tenemos que colocar el número total de caracteres más 1 para reservar el espacio del carácter especial. Entonces, para solucionar el inconveniente de que solamente está mostrando una parte de la frase, lo que tenemos que hacer simplemente es modificar el número total de caracteres que va a almacenar el array frase. En este caso vamos a colocarle un tamaño de 40 caracteres. De igual forma lo modificamos. Aquí en la lectura de datos, guardamos cambios y presionamos nuevamente en el play. Esperamos a que compile y ejecute. Nos está mostrando que ingresemos la frase: estamos en el mejor curso de C++. Si ahora presionamos Enter, vemos que efectivamente ahora el programa sí nos muestra: estamos en el mejor curso de C++. Ahora sí nos está mostrando toda la frase completa, porque estamos estableciendo en la declaración de la array frase un tamaño de 40 caracteres. Eso
nos da espacio suficiente para almacenar dicha cadena. La otra forma de ingresar una cadena de caracteres al array es asignándole dicha cadena directamente en la declaración. Entonces vamos a borrarle aquí el tamaño. Esta sería una de las formas y colocamos el símbolo del igual y dentro de comillas dobles colocamos la cadena. Entonces colocamos aquí. Estamos en el mejor curso de C++. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente el programa nos muestra la cadena. Esta sería otra forma de almacenar una cadena de caracteres en un array. También podemos hacerlo mostrando carácter por carácter de esta forma. Vamos a mostrarla. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a almacenar dentro de comillas simples cada carácter. Entonces aquí colocamos primero la letra E, luego colocamos una coma, colocamos el segundo carácter, colocamos la letra S y así sucesivamente. Esta sería otra forma de asignarle una cadena de caracteres a un array de tipo char. Entonces vamos a borrar un momento acá. Vamos a cerrar aquí. También podemos asignarle o establecerle un tamaño fijo de caracteres cuando le asignemos la cadena en la misma declaración. Por ejemplo, a este array llamado frase le voy a indicar que solamente puede almacenar una cadena de 4 caracteres. Entonces para el ejemplo voy a colocarle que la cadena va a ser hola, que tiene 4 caracteres. Entonces vamos a guardar cambios porque voy a mostrarles algo. Presionamos en el play y vemos que Visual Studio Code nos marca un error. ¿Y por qué nos marca un error si nosotros le establecimos un tamaño de 4 caracteres a nuestro array frase y estamos ingresando una cadena de 4 caracteres? ¿Por qué nos marca el error? Nos marca el error porque, como les comentaba anteriormente, tanto en la presentación como en el primer ejemplo que le expliqué en código, y es que si nosotros deseamos almacenar una cadena de caracteres, en este caso de 4 caracteres en nuestro array frase, tenemos que asignarle el número total de caracteres, que en este caso son 4, que es el número de caracteres que tiene la cadena hola. Tenemos que sumarle un carácter más. Ese carácter de más tiene que ser reservado para el carácter especial, porque si no reservamos ese espacio para el carácter especial nos va a marcar este error. Entonces para solucionarlo solamente tenemos que colocar aquí en vez de 4 el número 5 para que almacene los 4 caracteres de la cadena hola más el carácter especial. Entonces si guardamos cambio nuevamente y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente ahora sí nos deja almacenar la cadena de caracteres hola en el array frase y luego mostrarla por medio del estatuto de salida code. Entonces esto se los quería recalcar de nuevo. Para finalizar, quiero mostrarles las funciones que nos permiten manipular las cadenas de caracteres utilizando los arrays de tipo de dato char. Entonces, para utilizar dichas funciones, como mencionaba en la presentación, tenemos que incluir la librería string.h. Si no incluimos esa librería en nuestro programa C++, Visual Studio Code nos va a marcar un error. Entonces vamos a utilizar la primera función, que es la función que nos permite obtener la longitud o el largo de una cadena de caracteres, es decir, cuántos caracteres tiene esa cadena. En este caso vamos a utilizar este mismo ejemplo de la cadena hola y vamos a colocar aquí la función en el estatuto de salida code. Como esta es una función de retorno, la podemos almacenar en una variable de tipo de dato int porque va a devolver un entero,
o bien la podemos colocar directamente como lo voy a hacer a continuación. Entonces la función se llama strlen. Como toda función, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el argumento. ¿Y cuál es el argumento de esta función? El argumento de esta función es el array donde se está almacenando la cadena de caracteres. Entonces en este caso vamos a colocar aquí el array frase. Ya colocado el array dentro de los paréntesis, vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar el programa. Presionamos en el play y vemos que efectivamente el programa nos muestra el número 4, porque el array frase está almacenando una cadena que tiene 4 caracteres, que sería la cadena hola. Entonces aquí vemos la funcionalidad que tiene la función strlen de la librería string.h. Si yo quito esta librería, para mostrarles rápidamente de nuestro programa C++, Visual Studio Code automáticamente nos va a mostrar un error ahora. Vamos a cerrar aquí. Aunque creo que no lo muestra antes de ejecutar, sino después de ejecutar. Así que si nosotros ejecutamos el programa nuevamente, vemos que ahora sí nos marca el error. Y el error pues obedece a que no incluimos la librería string.h, que es propia del lenguaje C, en nuestro programa C++. Entonces para solucionar el error, incluimos la librería nuevamente, ejecutamos el programa, guardamos cambios y ejecutamos el programa. Y ahora sí nos muestra de nuevo el largo de la cadena. Bueno, explicado esta parte, vamos a proceder a utilizar la otra función que les presenté o que les mencioné más bien en la presentación. Esa función es la función strcpi. Esta función strcpi lo que nos permite es copiar el contenido de una cadena que está dentro de un array en otro array. Entonces para ello nos vamos a crear otro array. En este caso lo voy a llamar frase copia. Le vamos a asignar el mismo tamaño de 5 caracteres y cerramos con punto y coma. Entonces en los argumentos de esta función vamos a colocar primero el array donde se va a copiar esa cadena de caracteres, en este caso en nuestro array llamado frase copia, y colocamos una coma para colocar el segundo argumento, que sería el array donde se va a copiar la cadena, o donde estamos copiando la cadena más bien. En este caso sería en nuestro array frase. Esto que acabamos de hacer con esta función strcpi es como si estuviéramos copiando el contenido de una variable en otra variable, suponiendo que el array frase copia le vamos a asignar por medio del operador igual, suponiendo lo que contiene el array frase. Es parecido a lo que estamos haciendo con esta instrucción. Entonces, aclarado esta parte, podemos mostrar ahora el contenido de el array frase copia, que debe tener almacenado en su interior la cadena hola copiada de el array frase. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute, vemos que efectivamente nos muestra la cadena hola que se copió del array frase. Entonces estamos viendo aquí la funcionalidad de esta segunda función. Por último, vamos a utilizar la función strcmp, que nos permite comparar dos cadenas. En el caso de que sean iguales, nos va a devolver un número 0, y en el caso de que no lo sean, nos devuelve un -1. Al igual que la primera función, esta la podemos guardar en una variable porque es una función de retorno, o bien podemos colocarla directamente en el estatuto de salida code. Entonces vamos a borrar acá y vamos a colocar aquí otra cadena
pero en este caso le voy a colocar hola con la primera letra en minúscula. Entonces colocamos acá en el estatuto de salida code la función strcmp. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y vamos a colocar los dos argumentos que nos pide la función, los cuales son los arrays que contienen las cadenas que vamos a comparar. Entonces en el primer argumento vamos a colocar el array llamado frase y en el segundo vamos a colocar el array llamado frase copia. En el caso de que sean iguales, el programa nos va a mostrar por consola un 0 y en el caso de que no lo sean va a mostrar un -1. Entonces para comprobarlo vamos a ejecutar el programa y vemos que efectivamente el programa nos muestra -1 porque las cadenas que estamos comparando no son iguales. A pesar de que dicen lo mismo, de que dicen hola, la primera empieza con la letra H mayúscula y la segunda empieza con la letra H minúscula. Y esto es porque el lenguaje C++ es un lenguaje case sensitive, es decir, que distingue las letras mayúsculas de las letras minúsculas, las trata diferente, no las trata por igual. Entonces es por ello que estas dos cadenas, a pesar de que dicen lo mismo, de que dicen hola, las trata diferentes porque la primera empieza con la letra H mayúscula y la segunda empieza con la letra, H minúscula. Entonces para que nos muestre 0, tenemos que colocar aquí también que empiece con la letra H mayúscula. Vamos a guardar cambios, ejecutamos nuevamente el programa y vemos que efectivamente ahora sí nos muestra 0, porque las cadenas ahora sí son iguales. Aunque lo que les acabé de explicar tiene un pequeño error, dado que este comportamiento de identificar las letras mayúsculas de las minúsculas en las cadenas de caracteres es propia de la función strcmp. Es esta función la que identifica si dos cadenas son iguales o no, teniendo en cuenta las letras mayúsculas y las minúsculas, las trata diferente. En sí, la explicación que les acabé de mencionar anteriormente sobre que C++ es un lenguaje case sensitive encaja perfectamente con esta explicación, porque sería prácticamente lo mismo, sino que C++ sobre lo del lenguaje case sensitive lo aplica para la declaración de variables, funciones, clases, etc. En este caso la función solamente lo aplica a las cadenas de caracteres. Entonces quería hacer esa pequeña corrección de la explicación que estaba haciendo anteriormente. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que me sigas apoyando enormemente con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.